Aplicaciones de matrices y determinantes en la ingeniería. Para señalar ciertas aplicaciones es preciso conocer algunos conceptos de matrices, determinantes y sistemas lineales dentro de la asignatura de álgebra lineal. Matrices. Las matrices se crearon para operar ciertos arreglos numéricos que aparecen tanto en aplicaciones como en las propias matemáticas. Pero en sí, ¿qué es una matriz? En general, una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Los elementos de este conjunto pueden ser objetos matemáticos de muy variados tipos. Si asignamos A32 de la matriz A, se dirá que es un elemento situado en la tercera fila y segunda columna. Tenemos una matriz A de 4×4, dado a que las filas forman 4 y las columnas forman 4. Entonces, si nos situamos en la tercera fila, tenemos los valores de -3, 2, 4 y 1. En la segunda fila vamos a tener los valores de 4, 0, 2 y 5. El elemento A32 va a ser el número 2. Sistemas lineales. Se les llama sistemas lineales porque para el caso de tener dos incógnitas vamos a tener una ecuación lineal de la forma AX más BY es igual a C, cuyos lugares geométricos corresponden a líneas rectas en el plano, tal como se puede ver en este ejemplo. Tenemos dos rectas que intersecan en un punto. Para la determinación de un sistema hay dos posibilidades: de un sistema consistente cuando tiene al menos una solución o varias soluciones, y un sistema inconsistente si no tiene soluciones. Determinantes. El concepto de determinantes solo es aplicable en matrices cuadradas, es decir, matrices de 2×2, de 3×3, etc. A cada matriz cuadrada se le puede asignar cierto número real llamado determinante de la misma, el cual tiene diversas e importantes aplicaciones en álgebra lineal y otras áreas. Por ejemplo, el cálculo del polinomio característico para encontrar valores y vectores propios, el método de la adjunta para hallar la inversa de una matriz, la regla de Cramer, el cálculo de volúmenes e integrales. Se decía que era preciso conocer conceptos simples, cuestiones elementales del álgebra lineal y esencialmente el conocimiento de matrices y sistemas lineales para saber las aplicaciones en ingeniería. Una aplicación importante son las matrices de incidencia y teoría de grafos que utilizan relaciones binarias para determinar rutas entre ciudades, tiempos máximos y mínimos en un proceso y el flujo y control en un programa. Otra aplicación importante es en las redes de conducción y principios de conservación que se detallará a continuación. En esta parte es importante utilizar el principio de los nodos también. Nos dice que un nodo es donde dos o más componentes tienen una conexión común. En cada nodo la suma de la magnitud del fluido que entra a él es igual a la suma de las magnitudes del fluido que sale del mismo. Tiene que ver con redes muy simples que conducen cierto tipo de fluido. ¿Pero qué son estos fluidos? Estos fluidos pueden ser líquidos, gas, electricidad, mensajes, vehículos, personas, etc. En este ejemplo que he puesto, se puede ver que las líneas representan los conductores de la red, las líneas azules. Las flechas rojas indican la dirección del fluido. Los puntos son llamados nodos y es donde convergen dos o más conductores. Y cada literal nos indica la magnitud del conductor en una sección de la red. También es aplicable en redes de conducción, circuitos o redes eléctricas que están conformadas por mallas de conductores, resistores y baterías. Para analizar las redes eléctricas, además del principio de los nodos, también se requiere de un principio físico de conservación contenido en la segunda ley de Kirchhoff. Dentro de la ingeniería química también se puede aplicar en el balance de ecuaciones químicas, dado a consecuencia del principio básico de la naturaleza, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Un ejemplo es el flujo vehicular. El flujo vehicular en una cierta zona de una ciudad. Entonces, nos dice que para calcular el volumen promedio de automóviles que atraviesan por hora cada sección, se va a requerir determinar los volúmenes promedio en las intersecciones y se lo puede resolver por medio del principio de nodos. Los circuitos eléctricos también son un ejemplo, pero en este caso se van a usar las llamadas leyes de Kirchhoff para poder resolver este circuito eléctrico.
La ley de Kirchhoff número 1 nos dice que en todo nodo la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. La ley número 2 nos dice que en toda la malla del circuito la suma algebraica de las fuerzas electromotrices es igual a la suma algebraica de las caídas del potencial en cada resistencia. Dentro de la ingeniería química nos decía sobre el balance de ecuaciones químicas. Dada una ecuación química donde dos sustancias reactivas o más sustancias produzcan una reacción, entonces vamos a tener una ecuación química, la cual va a ser determinada por un sistema lineal homogéneo. Entonces, para calcular o balancear esta ecuación química es preciso conocer sobre las matrices. Y así podríamos tener los coeficientes de los números de moléculas. Otra aplicación importante es dentro de la ingeniería industrial o de producción, que nos dice sobre el análisis insumo-producto. En un modelo para economía abierta tenemos una tabla de insumo, demanda y producción, donde se puede evidenciar el productor, el consumidor, la demanda final y la producción total. Este análisis de insumo-producto tiene por objetivo determinar la producción de cada una de las industrias para satisfacer la demanda final si ésta cambia, suponiendo que la estructura económica no varía. El modelo para una economía cerrada está determinado por el modelo de Leontief para economías cerradas, pero este modelo de Leontief nos dice que es un análisis de interdependencia de industrias en una economía, es decir, encontrar valores de equilibrio del sistema y también la relación que deben tener las producciones de cada sector de tal manera que sus ingresos igualen a sus egresos. También es utilizada o aplicable en la programación lineal. La programación lineal tiene como objetivo buscar máximos y mínimos de funciones lineales sujetas a restricciones lineales. Actualmente, la optimización lineal se usa de manera sistemática en negocios y también en grandes industrias para resolver problemas de maximización de ganancias y minimización de costos. Tenemos un ejemplo de una empresa grande que es Delta Airlines. Tiene el problema de asignación de flotillas, que consiste en hacer coincidir aeronaves con escalas de vuelo de modo que los asientos vayan ocupados. Delta puso en práctica un algoritmo de programación lineal con el fin de minimizar costos sujetos a varias restricciones operativas. El problema de programación que Delta resuelve diariamente involucra unas 60.000 variables y 40.000 restricciones, y se estima que estos programas han logrado ahorrar a esta línea alrededor de $100 millones anuales. Entonces, cabe recalcar que la importancia de la programación lineal, de ser aplicable en la programación lineal, es que minora un desgaste en la economía de una empresa. Teoría de juegos. Los juegos estrictamente determinados y punto silla nos dicen que en general un juego matricial es estrictamente determinado si y solo si la matriz de pagos contiene un elemento A y J, que es el menor de la fila I y el mayor de la columna J. En tal caso, el valor del juego es dicho elemento, A y J, y se le llama punto silla. Este tipo de juegos estrictamente determinados y punto silla se los puede evidenciar en juegos del azar, como es lo de la ruleta. Estrategias y pagos esperados. Existen teoremas en donde nos dice que el primer inciso de este teorema significa que existe un valor minimizado garantizado para B, como ganancia promedio para P, con la estrategia P inicial, sin importar la estrategia que utilice el jugador Q. En contraparte, existe una estrategia Q inicial para el jugador Q, tal que su máxima pérdida en promedio es B, independientemente de la estrategia que use P. ¿Qué nos dice esto? Que P, el jugador P, va a tener un valor mínimo garantizado como ganancia, mientras que el jugador Q va a tener un valor máximo como pérdida en promedio de B. Cadenas de Markov.
En la teoría de la probabilidad se conoce como cadena de Markov o modelo de Markov a un tipo especial de procesos discreto en la que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. También tenemos otras aplicaciones que son en la dinámica estructural, resolución de sistemas de ecuaciones, mecánica de suelos, desplazamiento de texto en letreros matriciales LED, hidráulica, funcionamiento de las pantallas táctiles y teclados, diseño estructural de puentes, vías y calzadas. Dentro de la ingeniería industrial tenemos aplicaciones como en el análisis de los bienes de la empresa, en la observación y comparación de dos empresas, para la discusión y resolución de problemas en la empresa, en el análisis de insumo y producto, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ayudan al cálculo y a la combinación de los costes de las cantidades de materia prima para la realización de productos, llevar a cabo proyectos de desarrollo sistematizados. Todo lo que tenga que ver con la ingeniería industrial. Es importante utilizar matrices para evitarnos un desgaste y también ahorrarnos tiempo. Muchas gracias.